Bueno, estamos aquí con un nuevo video para el canal. ¿Qué tal? Somos HTM Motoring. Aquí estamos con la Gran Vitara hoy otra vez. En este caso estamos haciendo unas pruebas mecánicas con la máquina. Tuvimos un par de fallos, los cuales nos arrojaron unas luz aquí de Check Engine, que ya ahora está borrada, y vamos a mostrar cuál fue el proceso para borrar esa luz. Aquí estamos con la máquina de diagnosis, una Autel Maxicom MK808, y es con la que estamos haciendo todo el diagnóstico del problema que nos estaba pasando, que básicamente era una tontería, era algo con la EGR y poca cosa. También vamos a mostrar lo que son los datos en vivo, algo importantísimo, porque por lo menos yo cuando estaba buscando este fallo que tuve con el coche, de que estaba mal puesto a punto, siempre estuve buscando un dato importantísimo, que era cuál era el avance de ignición que tenía que tener a ralentí en caliente. Por ejemplo, ahora estamos, si se dan cuenta, a no sé, 650 RPM. Aquí nos dice la máquina, la podemos ver aquí, o podemos ir y ver el dato en vivo, importantísimo, aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué tuve problemas para conseguir este dato. Que bueno, me costó muchísimo conseguirlo en internet y no lo conseguí, de hecho. Y ahora ya lo sé, fue porque únicamente, pues, antes tuve el dato cuando estaba mal puesto a punto y ahora tengo el dato cuando está bien puesto a punto, y la diferencia es abismal. Entonces, bueno, vamos allá. En este caso vamos a diagnosticar un fallo que nos salió el fin de semana, estuvimos andando en ella. Pienso que va a ser un fallo bastante común de ella, porque ya me había salido hace un par de meses y lo borré y no había vuelto a salir hasta ahora. Pienso que va a tener algo que ver con el catalizador o con la sonda lambda, el sensor de oxígeno. Entonces, nada, vamos a meter la máquina ahora y vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando. A ver qué nos dice, a ver si podemos ver datos en vivo. Aparte también quiero hacer otras pruebas, porque tengo aquí otro caudalímetro y otro sensor de árbol de levas. Este sensor de árbol de levas es nuevo y el caudalímetro es el que tenía antes puesto, el original. Bueno, este original no es, pero el que trajo el coche cuando yo lo compré, por así decirlo. Entonces quiero probar primero el sensor de leva, que el coche hay veces que le cuesta arrancar un poquito y siento que hay veces que también pierde un poquito de potencia, sobre todo en subida. Ahora que está puesto a punto. Antes, cuando yo ponía o cambiaba estos sensores, quitaba uno y ponía cualquier otro sensor que no fuera el que trajo el coche de serie, el coche arrancaba, pero las revoluciones me hacían una cosa súper rara, me quedaba la luz encendida y no andaba bien el coche. Entonces, nada, vamos a mirar si ahora que ya está bien puesto a punto, que ya como vieron en el otro video, si no lo viste, que cambié la correa de la distribución y el coche no estaba bien puesto a punto la última vez que se desarmó. Entonces, nada, puse la cadena de distribución nueva, todos los piñones, todos los tensores, y lo pusimos bien a punto. Entonces ahora vamos a probar a ver si era por culpa de eso que no nos permitía usar ningún otro sensor de árbol de levas con este motor. Aquí le decimos que este es para el mercado europeo, que es un JB420 con una transmisión manual. Este no tiene control de crucero. Y bueno, aquí le decimos que sí. Y le damos diagnóstico, que haga un escaneo completo. Y nada, esto va a tardar unos minutos, así que voy a pausar el vídeo. Y cuando, bueno, ya tenemos un fallo ahí en la centralita de motor, la ABS pasa sin fallo. Bueno, quizás esto puede ser rápido, así que podemos ir viendo. Aquí nada, aquí nos va mostrando todas las centralitas que tiene el coche y a las que está conectada la máquina. Entonces, claro, la primera es la de lo que sería el motor, luego viene el sistema de ABS, el airbag, esta es la centralita eléctrica, luego tiene la del 4-wheel drive, el 4x4, la del inmovilizador, que va a dar un fallo, porque siempre me da un fallo en el inmovilizador, lo borro y se quita. Y bueno, sí, va a seguir ahí haciendo un escaneo de todas las centralitas que tenga el coche. Y ya está. Vamos a ver qué fallo es el que nos está dando aquí. Entramos. Aquí tenemos para ver los datos en vivo, los códigos de fallo y la información de la centralita. Vamos a ver los códigos de fallo primero que nada. Aquí tenemos un histórico. Es de la válvula EGR P0401. Esto quiere decir que ocurrió algún tipo de fallo o detectó alguna anomalía en la EGR
guardó el fallo y bueno, ya luego no lo volvió a hacer. O sea, ahora de momento no lo está haciendo. Quiere decir que si borramos este fallo, se nos va a borrar la luz y no vamos a tener problema otra vez. Entonces igual voy a hacerle una foto aquí, ya va. ¿Vale? Para poder tener y recordarme el código luego, buscar ahí un poco de información y dar un vistazo. Aunque bueno, yo tengo las R bloqueadas, seguramente será eso. Borramos aquí esto, le decimos que sí, sí, y ya está. No hay códigos de fallo. En el motor confirmamos de esta manera, nos salimos y vemos, y debería decir ahí pass no fault, como dicen las demás. Perfecto. Entonces aquí damos un quick gris para que borre abajo también el del inmovilizador y ya no nos quede ningún fallo y no nos vaya a arrojar ningún fallo por ahí. Entonces ahora vamos a entrar aquí a la parte de motor y vamos a entrar a los datos en vivo. Vamos a darle a arrancar y vamos a analizar un poco los datos en vivo que tenemos aquí. Aquí tenemos que el primer dato en vivo que nos da es el fuel system. Eso significa OL, que está en open loop, que está en loop abierto. Eso cuando el coche arranca en frío, por lo general se pone así, que es para inyectar un poquito más de gasolina, y ahí vemos que está otra vez en CL, que es closed loop. Y eso es nada más para llevar el coche un poco a temperatura, básicamente. Aquí tenemos abajo es la carga calculada, que está al 40%, bueno, porque está un poquito acelerado ahora por la IAC. Luego abajo tenemos el ST, que es la temperatura del refrigerante. Luego tenemos los fuel trims a largo plazo y a corto plazo. El sensor MAP, que es el sensor de vacío del colector. La velocidad del motor, que es las RPM. La velocidad del vehículo, bueno, está parado ahora y no se mueve. Ignition Advance, este es uno de los más importantes que tiene que ver. Este es el dato del Ignition Advance o del avance de ignición para un motor J20A que está bien puesto a punto. Esto es algo que yo estuve buscando y que no conseguí nunca el valor correcto. O sea, ahora sé que este es el valor correcto porque sé que está bien puesto a punto y antes no me daba este valor y no estaba bien puesto a punto. Entonces, para alguien que esté teniendo problemas con potencia o lo que sea, conectar la máquina, ver el valor del avance de ignición y ver que, bueno, ahora está ralentí acelerado porque está muy frío, ¿no? Pero lo acabo de encender. Pero voy a dejar que caliente y voy a dejarles aquí el valor porque fue algo que yo estuve buscando mucho tiempo para saber si estaba bien puesto a punto o no, y no lo conseguí y no me pude enterar si estaba bien puesto a punto o no hasta desarmar. Entonces, esto es un datazo que estoy dándoles aquí, ¿vale? Aquí tenemos luego la temperatura de la entrada del aire. Luego tenemos el caudalímetro, que es el sensor MAF. Este también es uno de los valores importantísimos en este coche que es difícil de conseguir. Ahora está un poquito acelerado, pero bueno, es un poquito menos que eso. Luego tenemos la posición del acelerador. Luego tenemos el sensor de oxígeno, el que va saliendo, el voltaje del sensor de oxígeno que va saliendo del colector de escape. Luego tenemos lo que la centralita desearía que fueran las revoluciones en ese momento. Y bueno, aquí vamos teniendo un montón de cosas más que no me voy a poner a decirles todos los nombres porque la verdad es que son muchas, pero bueno, esas eran las más importantes de todas. Voy a hacer una pequeña pasada por aquí para que vean más o menos todo lo que puedes mirar con una máquina que te dé valores en vivo. Esto es importante, no, lo siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, si al motor del throttle de la mariposa de admisión le está llegando la corriente correcta que está mandando el alternador, o hay algún problema en algún cable. Aquí le llegan de pronto 6 voltios porque no, bueno, ya me salí, pero es igual. Es una cosa demasiado importante tener parámetros en vivo para diagnosticar fallos en coches de inyección, porque es que son tantos valores que puedes ver y tantas cosas que puedes diagnosticar sencillamente por ver el voltaje que le está llegando a lo mejor a algún sensor o algo. Ya te das cuenta que el cable que le está llevando el voltaje, ese sensor, el que le está llevando la corriente, ese sensor está roto o está haciendo mal contacto o lo que sea. Entonces no tiene que ser una máquina de este calibre, obviamente, que esto es una máquina ya para profesionales, pero hay muchas otras máquinas económicas que te dan parámetros en vivo aparte de nada más leer los códigos y que son súper importantes para este tipo de cosas, pues, para diagnosticar este tipo de fallos. Ahora podemos ver que ya no tengo la luz de motor encendida. Ya básicamente sé qué era lo que pasaba. No, si tuviera que llevar el coche a un mecánico, ya por lo menos iría con alguna noción de lo que está pasando. Y bueno, evitarías que alguna persona deshonesta te jodiera, pues, por así decirlo. Que no son todos los mecánicos deshonestos.
quiero hacer esa acotación. Hay mucha gente ahí que se dedica a esto profesionalmente y que le pone corazón y cariño a las cosas porque le gusta hacerlo, no porque está ahí nada más para ganar dinero. Me incluyo. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta como realmente el sensor, este es el sensor que tenía puesto el coche antes, que estaba hablando ahora del sensor de árbol de levas, que es con el único con el coche con el que el coche me enciende bien. Y tenemos este otro sensor de árbol de levas exactamente el mismo, con el mismo número, pero que hace una cosa totalmente diferente. Físicamente son exactamente iguales, miden exactamente lo mismo, tienen la misma distancia de aquí a aquí, y bueno, es exactamente la misma pieza. Pero ¿por qué no nos daba? Bueno, por lo que les comentaba antes de que estaba mal puesto a punto. Ahora vamos a probar con este a ver qué tal nos va. Bueno, ya tenemos el sensor instalado, encendió perfectamente, sin ningún tipo de problema. Si me preguntas a mí cuál es la razón y cuál es el motivo de por qué este sensor de leva funcionaba bien y todos los demás que probé, ¿no? Que probé 3 o 4 más o menos, es que no te sabría decir. Esto es una puta locura. O sea, este sensor funcionaba bien con un motor que estaba mal puesto a punto. El coche obviamente no funcionaba bien, consumía mucha gasolina, no andaba nada en subida o sea, un montón de otras cosas, pero dentro de lo que cabe andaba bastante bien. Para lo que andaba con estos otros sensores, una locura. Ahora voy a probar con los sensores a ver qué tal me va. Este es el consumo que tengo ahora, 15,2, una puta locura, pero bueno, es lo que hay. Voy más pesado, llevo más ruedas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que vamos a probar ahora es si nos baja un poco el consumo, porque si es verdad que si este sensor estaba un poco mal, pues nos puede bajar a lo mejor 1 litro o 2 el consumo, porque estamos un poco pasados. Deberíamos estar entre 13 y 14 más o menos, con la configuración y el peso que tenemos. Y bueno, nada, vuelvo y repito, si les gustó este video, si les gustó el contenido del canal, suscríbanse, denle like, denle a la campanita, que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y a hacer videos de mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos. Miren la serenidad de ese motor. Qué belleza. Tenemos más o menos como quedó el coche ya después de pintado. Las líneas recuperadísimas. O sea, a ver, no está perfecto. Yo sé que no está perfecto. Sé aprender de mis errores. Pero comparado a como estaba, está muchísimo mejor. Ahora ya podemos ver la línea como continúa con esta línea de aquí. No está tan afilada como hubiese querido que me quedara, pero bueno, pero está bastante más arriba la línea ahora. La de allá abajo, ni hablar, es otra cosa. O sea, ya... O sea, pienso que si yo no le digo a nadie que eso está reparado allí, a lo mejor un chapista obviamente sí se da cuenta porque notará los mismos errores que noto yo. Pero bueno, podemos ver la línea que la verdad que está bastante bien. Lo que se viene, le voy a colocar unos aletines que vi por ahí que me gustaron bastante. Voy a hacer unas cositas para poner un gato Hilux allá atrás. Y bueno, y otras cositas que se vienen por ahí. Si quieres estar enterado de todas las cosas que pasan aquí en el canal, no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like y todas esas cosas buenas. Vengan, cuídense, saludos.